Hoy en Conciencia hablaremos cuando el río cuenta. La Municipalidad de San José tuvo a cargo durante mucho tiempo ese basurero y nunca tomó ninguna medida para solventar este problema, ya que teníamos movimiento de camiones recolectores de basura tanto en el día como en la noche. Esto creaba un problema tremendo. Teníamos también montones de moscas y muchos malos olores, creando un problema tan grave que no solo afectó la salud, sino que afectó muchísimo a la comunidad en el sentido de que comenzaron a surgir diferentes opiniones entre los habitantes de estos pueblos y los pueblos vecinos, creando disgustos, creando problemas graves sociales que dividieron a muchas familias y fue algo tremendamente desastroso en esos momentos. Hasta que el gobierno tomó cartas en el asunto y comenzó a trabajar en lo que posiblemente se pudo llamar relleno sanitario. Y gracias a eso es que hoy tenemos un parque que representa montones para el pueblo de Río Azul. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña la doctora Cindy Mora Solano, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, IIS, de la Universidad de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el estudio del ICAM, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Nuestro agradecimiento al ICAM, a la escuela y a Enrique Vega, su coordinador. Nos acompaña Cindy Mora, quien recientemente escribió un libro sobre Río Azul. Un poquito, bueno, primero bienvenida Cindy, una vez más, usted ha estado ya anteriormente en Conciencia. Un poquito la historia de este libro, ¿por qué usted escribe un libro que le voy a permitir que usted nos diga el título? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, una vez más en el programa. En esta ocasión presentando el libro que se llama Cuando el río cuenta, Memorias trae. Este es un libro ilustrado que surge de un proyecto de investigación del que estuvimos hablando ya hace algunos años en este programa, en donde yo buscaba analizar las memorias de vecinas y vecinos de Río Azul que habían vivido todo el proceso de transformación de su distrito, del distrito octavo del Cantón de la Unión, Río Azul, en donde se instala un botadero de basura en el año 1973, que dura 34 años, se clausura en el año 2007 y bueno, mi investigación lo que hace es conversar con vecinas y vecinos de la comunidad que vivieron en Río Azul antes de la llegada del botadero, ¿verdad? Que conocieron este río de color azul, que se bañaron en sus aguas, que se recrearon en estas partes del territorio y que pues ahora lo recuerdan con distintas emociones, ¿verdad? Desde la tristeza, la nostalgia, el enojo, el miedo, ¿verdad? Por lo que le pasó a la comunidad. Y bueno, como les digo, es un texto ilustrado, un texto que tiene, no es un texto tradicional para la academia, ¿verdad? Aunque es un producto académico, es un texto en donde el río de color azul cuenta qué fue lo que le pasó a la comunidad, ¿verdad? Yo creo un personaje que, bueno, yo no lo ilustré, pero digamos, el personaje sí es como una creación, producto de las reflexiones del proyecto. Y el río nos va narrando esta historia en un texto pequeño, ¿verdad? Que tiene una vocación de divulgación científica. ¿Hay mucha bibliografía sobre Río Azul, Cindy? No hay muchísima bibliografía sobre Río Azul, ¿verdad? Tal vez las personas que están mirando el programa recordarán Única mirando al mar, ¿verdad? Que es como el referente, por ejemplo, literario de Río Azul, con la creación que hizo Fernando Contreras, pero mucha investigación sobre Río Azul no hay. Entonces, uno de los pocos libros
que existen sobre esta problemática. Sí, efectivamente. Y como decía, es un libro que está pensado con otro formato porque yo parto de la idea de que también puede ser o podría ser que tengamos muchos libros sobre una comunidad, pero en un lenguaje que no es accesible para la comunidad, ¿verdad? Ese es un texto que está escrito con los extractos de las entrevistas de las personas que participaron en la investigación, con extractos de textos que están escritos por personas de la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues se hace una mezcla entre ese conocimiento que está en la comunidad, porque en Río Azul hay personas que escriben textos pequeños que por supuesto están publicados en redes sociales, ¿verdad? En blogs, ahora pues en Facebook, canciones, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es esa mezcla entre este conocimiento que está en la comunidad y el conocimiento que pues adquirimos en el proceso de investigación a través de la realización de las entrevistas. Entonces, no hay muchos libros y este libro viene a juntar desde su mismo título, ¿verdad? Juega con el refrán popular de cuando el río suena, piedras trae. En cambio, en este caso, es el río que se cambia, ¿verdad? Pero claro, hay una construcción ahí también conceptual. Cuando el río cuenta, aquí hay una narración, memorias trae, toda una discusión conceptual de las memorias, ¿verdad? Que son fundamentales en la construcción de las comunidades y las localidades en el país. Sí, ya se lo mencionó Cindy, pero es importante. Hace 34 años se instaló este botadero de basura en este distrito. ¿Por qué en este distrito? Coméntenos toda esa parte histórica. ¿Qué decisiones influyeron para que el gobierno de Figueres, si la memoria no me falla, tomar esa decisión? Sí, efectivamente, se crea este botadero de basura a cielo abierto. La ley con la que se crea dice que se crea un relleno sanitario, ¿verdad? Pero sabemos que ahí no hubo un relleno sanitario, era un botadero de basura a cielo abierto. Y bueno, en aquel momento, en los años 70, Río Azul, que hoy lo imaginamos como parte del territorio urbano, era el territorio rural, ¿verdad? Y que lo que sabemos sobre el proceso de creación de botaderos de basura o rellenos sanitarios, incluso botaderos ilegales, es que pues colocamos la basura en lugares ocultos, en lugares periféricos. En ese momento Río Azul era un lugar periférico, un lugar de frontera, ¿verdad? Es el límite de la Unión, un distrito recientemente creado, trazado por múltiples fuentes de agua. Hoy nos parecería un poco inverosímil pensar que en un lugar en donde hay fuentes de agua vamos a depositar la basura, ¿verdad? Y también pues es una comunidad en ese momento habitada por muy pocas personas, ¿verdad? Entonces, el caso de Río Azul muestra lo que muestra la literatura en este tipo de temas. Construimos lugares en donde depositar basura, territorios de basura, en lugares alejados, en lugares marginados, en lugares vulnerables, en donde las personas que habitan este tipo de lugares no tienen los recursos políticos o económicos para organizarse y oponerse a una decisión política de esa magnitud. Y bueno, el caso de Río Azul en los años 70 muestra cómo esto se vuelve a repetir con la creación de rellenos sanitarios hoy. Claro. Hacemos una primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Cindy Mora, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. El botadero Río Azul fue un vertedero de basura a cielo abierto que funcionó de 1973 al 2007 y causó problemas ambientales y de salud debido a su mala gestión. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Cindy Mora sobre Río Azul. ¿Qué ofreció el gobierno de José María y los siguientes gobiernos a la comunidad de Río Azul?
Bueno, cuando se instala el botadero de basura en los años 70, tenemos que recordar que la producción de residuos sólidos, la producción de basura, no alcanza la magnitud que llega a alcanzar en los años siguientes. Entonces, en mis entrevistas lo que yo encuentro es que las personas señalan que en aquel momento el problema de la gestión y del tratamiento de un botadero a cielo abierto no era tan grave como llegó a ser en los años 90. ¿Verdad? Entonces, en aquel momento no hay tanto conflicto, ¿verdad? A la comunidad se le promete un tratamiento adecuado de esos residuos que no se cumple, y eso se va agravando conforme van pasando los años, justamente porque va aumentando el número de municipalidades que llegan a depositar sus residuos a Río Azul, y bueno, esto aumenta los malos olores, los sopilotes, las moscas, los lixiviados a lo largo del trayecto de los camiones de basura, el ingreso constante de camiones de basura. Y en los años 90, pues entonces empiezan negociaciones con los gobiernos de aquel momento, tanto de la Unidad Social Cristiana como el Partido Liberación Nacional. El conflicto escala a tal medida que entonces estos gobiernos empiezan a negociar y a entregarle, y esto está documentado tanto en la prensa como en la constitución de lo que se conocía como el ministro de la basura, ¿verdad? Hay un ministro en este momento que se dedica exclusivamente a trabajar el tema de la conflictividad que hay en Río Azul, porque no se puede cerrar el botadero, porque eso deja a toda el área metropolitana sin la recolección de basura, y se le empieza a ofrecer a la comunidad recursos, como latas de zinc, como diarios para que las personas puedan, pues, diarios de comida, ¿verdad? Puedan satisfacer sus necesidades, materiales de construcción, ¿verdad? Mejoras en las carreteras. Mejoras en las carreteras hasta donde llega los camiones, ¿verdad? De la carretera más allá, ya, no, pues por ahí no pasan los camiones, ¿no? Entonces se le ofrecen este tipo de cosas a algunos sectores de la comunidad de Río Azul, pero también de comunidades cercanas, de San Antonio Desamparado, de Fátima, de Tirrazas, ¿verdad? Algunas de estas comunidades también muy vulnerabilizadas. Se le ofrecen este tipo de recursos, se le prometen EVAIS, colegios, no sé, la instalación o la infraestructura de la Guardia de Asistencia Rural, que así se le llamaba antes a la policía, ¿verdad? Y bueno, lo que relatan mis personas entrevistadas es que en algunos casos se cumple esas promesas y en otros no, ¿verdad? Se fue engañada la comunidad. Para algunas personas, claro, para algunas personas hubo un engaño, ¿verdad? Para otras, porque es importante recordar que en las memorias no hay una única memoria ni hay un solo acuerdo en la memoria. Para otras sí se cumplió, ¿verdad? Efectivamente Río Azul llegó a tener una plaza de deportes, se le construyó un EVAIS, se le construyó un estadio, ¿verdad? Que es un estadio que es muy reconocido para quienes saben del tema del fútbol, ¿verdad? Entonces se crean unas ciertas condiciones, para algunos sí se cumplió, pero para otros no, las promesas que se le hicieron a Río Azul no se cumplieron. Por ejemplo, la creación de un colegio, ¿verdad? Una institución educativa de educación secundaria con la cual Río Azul hasta el día de hoy no cuenta. Increíble. Algo que me llamó mucho la atención, en 1973, textualmente, una de sus entrevistadas dice: comenzó el calvario para este pueblo. Así es. Qué tristeza. Sí, Dios. Así es. En mis entrevistas hay mucho de esta idea de un concepto que yo he utilizado en la investigación, que es el concepto de zona de sacrificio, y es esta conciencia de haber sido sacrificados, porque si no se recogía la basura, y bueno, en aquel momento se decía basura, ¿verdad? Si no se recogía la basura del área metropolitana, pues el calvario se hubiese extendido a toda una serie de municipalidades que entonces no se les iba a recolectar los residuos. Entonces había que sacrificar a alguien. Y pues en mis entrevistas esta idea del sacrificio, del calvario, del sufrimiento es muy común. Relleno sanitario versus botadero de basura a cielo abierto. ¿Cuál es la diferencia, Cindy? Sí, bueno, un botadero de basura es un lugar en el que se depositan los residuos sin ningún tipo de tratamiento, ¿verdad?
no hay el proceso de impermeabilización del suelo, no hay manejo de lixiviados, no se manejan los gases que producen los residuos, ¿verdad? Por lo tanto, aparecen una serie de animales como los opilotes, ratas, ¿verdad? Hay malos olores, pues aquí no se le da ese tipo de tratamiento, la basura queda sin cubrir, ¿verdad? Eso pues queda expuesta. A diferencia del relleno sanitario, que ofrece pues un tratamiento técnico controlado y seguro de todas estas manifestaciones de los residuos, ¿verdad? Los nunca tuvimos un relleno sanitario en Río Azul. Nunca hubo un relleno sanitario en Río Azul. Las personas entrevistadas son conscientes de eso, ¿verdad? De que, bueno, luego se le dio un cierre técnico. Había que hacerle un cierre técnico a este botadero por la afectación que hubo, pero ahí no hubo un relleno sanitario desde sus inicios, ¿verdad? Que hubiese un cierre técnico que era necesario, pues sí, pero no, eso no lo convirtió en un relleno sanitario desde el proceso de creación. 2007 se cierra. Así es. ¿Cómo es un proceso de diálogo, un proceso de negociación con la comunidad? Explíquenos un poquito cómo se llega a determinar el cierre de este botadero a cielo abierto. Bueno, en los años 90 e inicios de este siglo fueron muy conflictivos para la comunidad, pero para el país en general. En 2007, digamos, inicio de siglo se parece un poco a este momento en el que estamos hoy, en donde estamos hablando del cierre del relleno sanitario de la Carpio, ¿verdad? Por el fin de la vida útil. Y el país se encuentra buscando nuevas opciones en donde depositar los residuos, ¿verdad? Entonces se cierra, hay negociaciones ciertamente con la comunidad, ¿verdad? Pero el cierre ya era eminente, ¿verdad? Ya no cabía más residuos en el lugar, ¿verdad? En los años 90 se depositaban 1.200 toneladas diarias en esta comunidad, que si uno la visita, pues se da cuenta que es muy cerca de donde se encuentra lo que era el botadero, pues está la escuela, está Leo Valls, está toda la institucionalidad pública, ¿verdad? Este estadio que comentaba anteriormente. Entonces se cierra, hay una negociación con la comunidad, pero también una urgencia de país de abrir rellenos sanitarios en otro lugar, ¿verdad? Y aquí tenemos legislación que nos permite pues contratar empresas privadas, que son las que, bueno, ahora sí llegan al contexto nacional y se hace la apertura de rellenos sanitarios en otros lugares. Perfecto. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Cindy Mora sobre el botadero basura Río Azul. El Ministerio de Salud calcula que cada día se desechan 4.500 toneladas de basura en nuestro país y es la tercera fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Estamos conversando con Cindy Mora, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, sobre el botadero Río Azul. No hemos hablado de los conflictos sociales que se originan con la instalación de este botadero, además de las plagas, todo lo que mencionábamos anteriormente, moscas por todo lado, olores, todo esto. ¿Qué tipo de conflicto social se origina a partir del botadero? Sí, en el caso y durante también, ¿verdad? En el caso de este botadero, pues no solo originó problemas de carácter ambiental, ¿verdad? Genera problemas de carácter psicosocial, de carácter social, ¿verdad? Río Azul es una comunidad estigmatizada hasta el día de hoy. Difícilmente se dice Río Azul sin que nadie directamente lo asocie con basura, con malos olores, ¿verdad? Entonces el estigma es una de las primeras consecuencias más sociales que tiene la convivencia con un botadero de la magnitud del que hubo en Río Azul, ¿verdad? Pero además surgen una serie de conflictos y un deterioro de los vínculos sociales, que es lo que yo pude
detectar con la investigación, ¿verdad? Era una comunidad pequeña en donde las personas se conocían, compartían, ¿verdad? Pero a raíz de la instalación del botadero surgen conflictos entre ellos, entre quienes estaban a favor del botadero porque podían conseguir una serie de recursos que mejoraba sus vidas, frente a quienes estaban en contra porque sentían que pues la instalación del botadero iba a afectar su salud, iba a afectar a los niños que estaban muy cerca del botadero, que podía en cualquier momento haber una explosión o un derrumbe, porque como no fue construido con criterios técnicos, pues la probabilidad del deslizamiento era alta, ¿verdad? Y esas consecuencias de carácter social hasta el día de hoy se mantienen vigentes, ¿verdad? Ahora que estuvimos en la presentación del texto, se podía ver claramente quiénes se sentaban de un lado, quiénes se sentaban del otro, ¿verdad? Ha dejado heridas. Estos proyectos ambientales, que por lo general pensamos como consecuencias ambientales, dejan heridas sociales en las comunidades que son difíciles de sanar. 34 años fueron muchos años. ¿Fue muy paciente esta comunidad? Yo diría que no, ¿verdad? Más bien, con mi investigación, pienso que fue una comunidad que a pesar de tener tan pocos recursos políticos, pudo protestar contra un gobierno, contra varios gobiernos y contra una narrativa que probablemente sí la desgastó, ¿verdad? Pero que no tenía las fuerzas para luchar contra esta idea de la seguridad en la salud pública tan fuerte que estaba instalada, que si no se mantenía Río Azul nos íbamos a enfermar todos en la gran área metropolitana. Entonces yo diría que no fue paciente, pienso que tenía una desigualdad muy grande de recursos políticos para poder luchar contra gobiernos y narrativas que la pusieron en el lugar en el que estaba. Me llamó mucho la atención el testimonio de una de sus invitadas, de sus entrevistadas, que dijo que hubo agresión física y mental. Coméntenos, ¿a qué se refiere esta señora con ese comentario? ¿Señora o señor? No recuerdo, Cindy. Sí, esta persona hace referencia justamente a cómo para mantener proyectos de esta índole y de esta magnitud, ¿verdad? Pues las personas de Río Azul, los habitantes de Río Azul se vieron constantemente señalados, ¿verdad? Tanto desde la prensa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hice revisión de prensa y es muy común tipificar a las personas de Río Azul como personas revoltosas, violentas, agresivas, ¿verdad? Que no entendían la importancia de lo que del papel que estaban jugando en la historia del país, ¿verdad? De sostener este botadero de basura para que el resto de la población no se enfermara, pero también las agresiones que hay entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, con los buzos, ¿verdad? Los buzos era una población que vivía en Río Azul, trabajaba en el botadero, comía del botadero, sacaba cosas del botadero, ¿verdad? Y cuando el botadero se cierra, esta es una población muy marginada que es desplazada, ¿verdad? Entonces también viven agresiones físicas. En mi investigación yo encontré amenazas de muerte, ¿verdad? Entre los distintos grupos interesados porque se quedara o porque se fuera el botadero, ¿verdad? Y pues agresiones entre ellos, ¿verdad? Violencia verbal entre los distintos líderes comunales, violencia psicológica entre ellos. Por eso es que en la investigación pues yo hablo de este daño en los vínculos sociales que deja un proyecto ambiental de esta naturaleza. Cindy, ¿qué hacer con el manejo de basura en Costa Rica? Bueno, es una pregunta compleja, pero sin lugar a dudas necesitamos mejores servicios de recolección y de tratamiento de los residuos. Necesitamos que las municipalidades pues nos ofrezcan una mayor cobertura y una diversidad de servicios, por ejemplo, la recolección de los residuos orgánicos, ¿verdad? Esa la basura que huele mal, esa es la basura que se descompone y esa es la basura que todo el mundo tira pues de manera no separada, en el caso de quienes separen, ¿verdad? Pero necesitamos manejo de residuos orgánicos separados, una mayor cobertura de los residuos valorizables. Pues necesitamos también
gobiernos locales que asuman mejor su tarea y, por supuesto, la rectoría de las instancias que le corresponde, por ejemplo, el Ministerio de Salud, de organizar mejor pues a todos los actores que forman parte de este proceso y que se involucren. Claramente en el tema de los residuos domiciliares, ¿verdad?, que es de lo que estamos trabajando en estos proyectos en el instituto, necesitamos un involucramiento de las personas también en sus casas, ¿verdad?, que entiendan que esa basura que se produce en las casas, que huele mal, que nadie la quiere tener dentro de su cocina o dentro de sus baños, es un residuo que va a terminar en una comunidad y que va a generar toda esta serie de daños ambientales y psicosociales en comunidades concretas. Entonces necesitamos también un involucramiento de las personas en sus casas. Cindy, muchísimas gracias, felicidades por el libro. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15, UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. Bueno, esto aumenta los malos olores, los opilotes, las moscas, los lixiviados a lo largo del trayecto. Lixiviados son sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos. La investigadora usa este concepto cuando nos explica el problema que generó el maltratamiento de los desechos depositados en el botadero de Río Azul. Con el pasar de los años, la comunidad experimentó grandes problemas ambientales y de salud, no solo en el vertedero, sino también a lo largo del trayecto de los camiones de basura, los cuales dejaban a su paso sustancias líquidas que generaban contaminación y malos olores. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. De eso, ¿verdad?, de que, bueno, luego se le dio un cierre técnico. Había que hacerle un cierre técnico a este botadero. Se conoce como cierre técnico al proceso de clausura y tratamiento especializado de un sitio para mitigar su impacto ambiental y operativo. En el caso de un botadero o vertedero, implica aislar los residuos, controlar el biogás y los lixiviados y restaurar el área. Como señala la investigadora, luego del cierre del botadero de Río Azul en el año 2007, se tuvo que comenzar un proceso de recuperación, ya que el lugar nunca fue construido como un verdadero relleno sanitario. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea conocer más sobre este tema u otros temas que tratamos en el programa, puede visitarnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.